Te enseño en este corto video cómo realizar un perfecto pastel beso de ángel que está rico, ¿no? Riquísimo. Soy Natacha Rico y quédate porque esta receta te va a encantar. Empezamos con el caramelo para el quesillo. En un molde de 20 centímetros de diámetro, coloca 150 gramos de azúcar blanca común, 75 mililitros de agua y una cucharadita de jugo de limón. Lleva a fuego medio sin revolver hasta que alcance un color ámbar medio y luego déjalo reposar hasta que endurezca. Para la mezcla del quesillo lleva a la licuadora una lata de leche condensada, 35 gramos de leche en polvo, 320 gramos de leche líquida y 6 huevos medianos. Y para darle ese toque especial añade un chorrito de ron o whisky, esencia de vainilla al gusto y ralladura de cáscara de limón. Licúa bien todos estos ingredientes, vierte la mezcla en el molde con el caramelo y cocínalo a baño María en la hornilla o el horno. Para hacerlo, pon el molde dentro de otro más grande con un poco de agua caliente sin que llegue a flotar el molde con el quesillo y hornea entre 170 a 180 grados centígrados por 60 a 70 minutos. Una vez listo, deja enfriar y refrigera por al menos 6 horas. Ahora vamos con el bizcocho genovés. En tu batidora coloca 6 huevos medianos, que son aproximadamente 320 gramos de huevos sin cáscara y 220 gramos de azúcar blanca común. Bate a velocidad media alta por unos 10 minutos o hasta alcanzar el punto letra. A mitad de batido añade una pizca de sal, vainilla y ralladura de cáscara de limón. Finalmente incorpora de forma manual y con movimientos envolventes 260 gramos de harina de trigo 4 ceros o de todo uso, la que no tiene polvo para hornear. Tamízala e incorpórala en 2 o 3 partes. Vierte esta mezcla en un molde de 20 centímetros de diámetro y hornea a 180 grados centígrados por unos 35 a 40 minutos o hasta que al introducir un palillo este salga seco. Mientras el bizcocho se enfría vamos a preparar el almíbar, así que vamos a mezclar una lata de leche condensada y de manera opcional añade 2 yemas de huevo para dar un extra de cremosidad. 150 gramos de crema de leche, 40 gramos de leche en polvo y 500 mililitros de leche líquida. Si no usas yemas de huevo, el almíbar está listo para usar, pero si le agregaste las yemas de huevo, lleva esta mezcla al fuego medio removiendo constantemente. En cuanto empiece a hervir, cocina por 30 segundos más y retira del fuego. Si deseas, añade un toque de licor al gusto, tapa y deja enfriar para usarlo frío o tibio, pero nunca caliente. Y es momento de armar, así que corta el bizcocho a la mitad y desmolda el quesillo con mucho cuidado, retirándole todo el caramelo. Sécalo bien con papel de cocina. Y puedes utilizar una capa fina de dulce de leche o crema chantilly para adherir un poco el bizcocho con el quesillo. Baña cada capa de bizcocho con el almíbar tibio. En total usaremos 1 kilo de almíbar, así que divide medio kilo para cada mitad de bizcocho. Ten paciencia para que el bizcocho lo absorba completamente. Una vez armado el pastel, refrigéralo tapado hasta el día siguiente. Para el decorado final, bate 450 gramos de crema chantilly hasta que esté firme y cubre todo el pastel y decora a tu gusto. El resultado es un postre de más de 3 kilos, súper jugoso y con el equilibrio perfecto de texturas. Este es el primero de una serie de videos acortando recetas largas para quienes desean aprender a hacer una receta rápido con un video condensado que enseñe el paso a paso. Así que si quieres ver el video largo, te dejo el enlace en la pestaña de arriba. Y no olvides dejarme tu like si te gustó la receta y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!